Importante. Este podcast presenta historias ficticias basadas en hechos reales, con datos modificados para proteger la identidad de los involucrados. Su propósito es informar y entretener, no brindar terapia ni reemplazar ayuda profesional. Las opiniones de los invitados son propias y no reflejan necesariamente la postura del programa. Si enfrentas un desafío emocional, te animamos a buscar apoyo profesional. Y el 30% de las personas que han sufrido abuso sexual ha sido por parte de un familiar. ¡Es terrible! ¿Cómo es en el lugar donde yo más segura debería de estar si bueno, más me tengo que cuidar? Sí, como adulto es confuso. Como adulto es confuso darle nombre así a cuando es abuso, ¿no? Y cuando es violación y así. Tenemos que categorizar, poner nombres a cada cosa, y un niño que ni siquiera conoce estas palabras, que apenas está descubriendo su cuerpo. Imagínate esto, Ale, tener más de 40 años y seguir viviendo en la misma casa de tu violador, que además es tu hermano y que además mantienes. Y ellos me mencionan, es que fui muy estimulado en este momento. Hay pacientes que también me hablan de que sí, su cuerpo respondió, que sí disfrutaron, tal vez no emocionalmente, tal vez no era un lugar de, ay, qué padre este juego, ¿no? ¿Qué está pasando? No es un lugar desde una total confusión, desde más bien una angustia, una ansiedad de qué chingados está pasando. Y esto se está sintiendo rico, y la culpa de que esto se esté sintiendo rico porque el cuerpo responde. Hola, soy el psicólogo, psicoterapeuta Alex Martínez Mastrante en psicoterapia Gestalt y especialista en terapia de grupos. Y yo soy la doctora Ale Pérez, psicóloga, psicoterapeuta con maestría en Gestalt, especialista en vínculos saludables, y juntos hacemos Terapia. Un espacio donde hablamos de lo que realmente ocurre en las relaciones, para intentar comprenderlas y ver cómo nos podemos relacionar de mejor forma, sin repetir historias que nos hacen daño. Historias que nos hacen daño. Cada quien tiene su propio infierno, ¿no? No hay como mejores o peores historias. Lo que te duele, duele. Sin embargo, sí creo que hay algunas historias que es imposible que no duelan, que son particularmente dolorosas y perjudiciales a lo largo del tiempo, y entre esas, el abuso sexual. Más cuando es este abuso sexual entre familiares. Y hoy me gustaría que habláramos de ello. ¿Tú te podrías imaginar ser un pequeñito, ¿no? De entre los 6 y los 8 años, y que uno de tus hermanos abusa sexualmente de ti? Pues es una imagen muy lejana porque, pues, mis dos hermanas son mujeres, y yo doy por hecho que para que esto pase, fíjate, ya lo estoy dando por hecho, ¿no? Que para esto pase tiene que haber una ventaja física. ¿No? Ahorita que lo voy pensando, digo, no tiene que ser así. También me pueden medio engañar, eres muy inocente a esa edad, ¿no? Estando pequeñito. Sí es una imagen muy lejana, sin embargo, en terapia es una experiencia más cercana, porque pues sí llegan varios casos de estos, no te imaginas, pero cuando me empezaron a llegar cosas así, yo iba caminando por la calle y decía, cualquiera de estas personas podría ser víctima de abuso y yo ni enterado estoy, ¿no? Pero es más común de lo que parece, a lo que voy. Mucho más común, así que Ale, ¿te late si hoy platicamos esto? Uh-huh. Bien. Claro. Pues amiga, amigo, amigue, sírvete algo rico, ponte cómodo y acompáñenos a hablar de este tema, porque recuerda, aquí hablamos de lo que duele, de lo que sana, pero sobre todo de cómo construir vínculos más saludables. Híjole, la verdad es que el caso que traigo hoy y la historia que traigo hoy ha marcado mi pauta profesional, ¿no? Es uno de mis casos más antiguos. Pero antes de contarte, creo que me gustaría llegar a algunos puntos de acuerdo para que entendamos de qué estamos hablando. Y hay una diferencia entre lo que es el abuso sexual, la violación y el estupro. ¿Y el qué es? Estupro. Estupro. Nunca lo habías escuchado. No. Es un término muy legal. Ok. Yo lo conocí,
la preparatoria, justamente en una clase de derecho o algo así, pero bueno, mi hermano es abogado, es doctor en leyes y pues de repente nos gusta así echar y buscar la parte legal de mi profesión. Entonces ahí te va. El abuso sexual es este contacto de índole sexual sin consentimiento, que puede pasar por exhibicionismo, por tocamientos, por penetración no, esa es la diferencia. O sea, puede haber exhibicionismo, puede haber toqueteos, puede haber esta parte de mirarte, de conductas sexuales, pero que no pasan propiamente por la penetración de ninguna de tus cavidades. Okay. El punto importante es no hay consentimiento. Luego tenemos la violación, que es esto mismo más la penetración de cualquiera de tus cavidades, ¿no? Vaginal, anal u oral. Y luego el estupro es este lugar legal donde lo que se pone el acento es en el tema de que alguno de los involucrados, ¿no? Bueno, básicamente la persona que está siendo abusada o violada, sea menor de edad. Okay. Si no es menor de edad, cambia de nombre, pero si es menor de edad, hay estupro. Y luego hay ahí otro rincón legal curioso que es, ¿y qué pasa si los dos somos menores de edad? Ahí vuelve a haber esta parte del abuso, de la violación, si la diferencia de edades es muy amplia. ¿Ok? ¿Cuánto es muy amplia? No sé exactamente, o sea, no sé si esté legislado como cuánto es muy amplia. 5 años, ¿no? Pero sé, por ejemplo, 1 o 2 años no es considerado. Ok. No, pero no sé si la línea se marca a los 2 años, o a los 4, o a los 5, o a los cuantos. Okay. No, pero si son demasiado cercanos, no se considera como tal que haya un problema legal. Ok. Ese es el marco legal. Pero lo que en realidad tiene miedo también es el marco emocional. Entonces yo quiero contarte una historia súper densa y me voy a permitir contártela y contárselas, amigos, a mucho detalle, porque es una historia que la protagonista de la misma ha decidido que como parte de su recuperación y de su estar bien, necesita ser contada. Y ya me estoy adelantando mucho al final. Ajá, sí, oye, me recordaste a Bebé Reno justo que al final dice lo bueno que, o lo bien que me ha hecho contarlo, ¿no? Sí, les acabo de contar, les acabo de spoilear el final de esta historia. Al final hubo una recuperación y en esta recuperación el paso clave fue: esta es mi historia y así la cuento y así la digo. Okay. Y está escribiendo una novela sobre el tema porque además mi paciente es un artista. En toda la expresión de la palabra, ¿no? Hace pinturas, fotografía y escribe divino, es una licenciada en teatro. Vamos a ponerle un nombre porque no ¿por qué me haces eso? Meg, vamos a bromas. Déjame contarte la historia de Meg, que ya sabemos que tiene un final feliz. Que bueno, sustenta este final feliz porque lo que voy a contar ahorita real es historia de terror. Imagínense todos ustedes que hace muchos años, como diría mi niño, tocan el timbre, abro y me encuentro una mujer que brinca su imagen al momento 1, vestida en una gabardina morada divina, súper grande, súper fuerte, con un bastón, su cabellito muy corto, su expresión como muy aguerrida, entra y de repente estamos risa. O sea, toda esta imagen como de ay caray, me va a comer, fue de jajaja, muy amena. Y cuando yo le pregunto cuál es su motivo de terapia, me dice: yo vengo a terapia de gordos. Fue como, ok, sí, claramente era una mujer grande, gruesa, gorda, ¿no? Con sobrepeso, probablemente inclusive dentro de lo que se considera sobrepeso mórbido. Okay. Fue como, ok, hagamos terapia de gordos. Y un rato estuvimos ahí. Y luego del asunto de la terapia de gordos, brincó el tema de la ideación suicida.
Y fue como, ok, esto se está poniendo mucho más denso. Y yo no sé, Ale, si te ha pasado, pero en mi experiencia no me ha tocado una sola vez que alguien llega a mi consulta diciéndome, yo vengo a terapia porque sufrí abuso sexual. Sí, no. No, es algo subyacente y que tiene al mismo tiempo que ver con todo, ¿no? O sea, que de repente sale. No en la primera sesión tampoco. Pues ahí estábamos, en esto de algo burbujea, algo está ahí, algo se hace evidente. O sea, uno no se levanta un día y dice, ay, qué perra vida, mejor me voy a despedir de aquí. Se va construyendo. Y esa construcción iba saliendo a flote cada vez más y más y más hasta que llega esta historia. Es una historia que tardó años en terminar de contarme. Porque algo que buscamos dentro de este tipo de terapia, con este tipo de temática, es que la víctima no vuelva a vivenciar el acto, porque es traumático en sí mismo, ¿no? Entonces siempre hay que irse con muchas pincitas, muy despacio, hasta donde tu paciente te permite ver, ¿no? Con permisito, ¿no? Con mucho permiso, mucho respeto. Y entonces, a lo largo de años, se fue construyendo toda esta historia de terror, tanto en su vida como en nuestro espacio. Y me voy a permitir contarla tal cual es, porque creo que es muy importante mirar la magnitud del evento, también desde dónde se fue gestando y las consecuencias que ha tenido hasta el día de hoy. Me era una niña pequeñita, 7, 8 años. La cuarta hija de un matrimonio, la tercera hija viva, porque antes de ella habían perdido una pequeña, luego tenía una hermana mayor y un hermano mayor. Y un buen día el hermano mayor le dice que algo le está pasando, que él necesita ayudarla y que para ayudarla necesita desnudarse, hincarse, ponerse, o sea, entrincada y en 4 puntos, y que después de que la ayude le va a regalar un chocolate. ¿Y así se lo dijo o estaban jugando al doctor? Porque hace poco vi un video, ay mira, estas niñas embarazadas que estaban jugando al doctor y por eso andan así, pues es como la trampita para abusar sexualmente. Probablemente era parte de la construcción de él, pero te acuerdas que empieza con estas partes legales, ¿no? De la diferencia de edad. Si él es el hermano mayor y ella es la menor de 4, ¿cuántos años te gusta que se lleven? Pues no sé, le echo unos 2. No, mi vida, porque ella es la cuarta. ¿Unos 4, 6? Yo te había entendido que hay una hermana mayor, y luego él, y luego Meg. Tenemos a Meg, una hermana que no llegó, una hermana mayor a Meg, y él. Pues debe tener unos 5 o 6 años más. Si fueron más o menos consecutivos, pues cada uno. Sí, o sea, entre 5 y 7 años más. Okay. Ella era una niña, él era un adolescente, con una diferencia de edad importante. Y hace toda esta construcción y nos habla de alevosía, o sea, tenía un chocolate preparado. No fue como, hoy no tengo nada que hacer, se me acaba de ocurrir que por qué no jugamos al doctor y de todo esto muy malo que tienes encima. Fue todo un plan. Fue todo un plan. Y ella accede a este plan y él abusa de ella y la viola analmente. Y ella recuerda este acto con mucho dolor emocional, pero también con mucho dolor físico. Muy particularmente ella recuerda que le dolían las rodillas y que pasa todo esto y efectivamente le regalan el chocolate. Se empiezan a construir muchas historias alrededor, o sea, ya empieza a dar como muchas pautas de la relación con la comida, ¿no? La relación con la familia. Quizás para mí la primera pregunta fue, ¿y dónde estaban los papás? ¿No? Y no voy a meterme en ese punto, no quiero caer en ningún tipo de juicio, pero esta es la realidad para ella, ¿no? Donde alguien que era una de sus figuras de apoyo, de amor,
¿no? Que era el hermano mayor, que seguramente la cuidaba porque le llevaba muchos años, y donde ella estaba en una edad en la que todavía buscaba el juego, el contacto físico, el apapacho, es violado por él. Y todo su mundo se simbra. Cuando vamos revisando a la familia, porque su historia no se queda ahí, insisto, viene de un lugar igualmente denso y oscuro, y va a un lugar terriblemente oscuro al paso de los años, va saliendo, ¿no? Que la hermana también fue abusada o violada, ¿no? por el hermano mayor. Esta hermana del medio tiene enfermedades mentales densas, ¿no? Como lo es la esquizofrenia. Al cabo de los años se detectó que el hermano era sociópata. Para cuando yo la conocí, la mamá estaba postrada en cama con un montón de enfermedades de la edad. Y ella, a pesar de todo esto, era la persona que se hacía responsable de esa casa y de esa familia, administrando el negocio familiar que llevaba. ¿De la familia incluyendo al hermano? De la familia incluyendo al hermano. Vale. O sea, el padre tiene una empresa y ella trabaja junto con el padre en la administración del hogar, y es la que dice cuánta lana va para acá y cuánta para acá, cuánto para el hermano. Ay, insisto, la historia es muy triste. En la época de COVID, pero no por COVID, muere el padre. Y poco después muere la madre. Y entre las cosas que me construí era como, bueno, voy a empezar a sentirme más libre y más viva cuando mi madre muera, porque ella empezaba también a cuidar a la madre, y la madre era muy aprensiva, ¿no? ¿De dónde estás? Pero ya regresaste, pero un poco porque era mujer, otro tanto porque era la menor, un bastante porque físicamente ella también porta muchas enfermedades que limitan su movimiento. Y ojalá convierte... Que tenía que ver con la obesidad y... Sí, ¿no? Sí, con el sobrepeso, ¿no? Muchos problemas de articulaciones, la retención de líquido, renales. Oye, y otra cosa me va a parecer, ¿tú estuviste en el transcurso de esto, de la muerte de sus padres, o llegó ya después de todo esto? Yo estuve en el transcurso de la muerte de sus padres. Es una historia, es una persona que ha acompañado a lo largo de muchos años. Sí, suena que son muchos años y hasta reciente, ¿no? O sea, unos 3 años, ¿cuánto lleva lo del COVID, no? Unos 3, 4 añitos. 3, 4 añitos, sí, trabajamos muchos años. Porque, insisto, la historia era muy densa, había que sostener muchas partes, había que armar muchas partes. Hubo que darle muchas vueltas al espiral, ¿no? Cada vez un poquito más arriba, cada vez un poquito más abajo, ¿no? Para poder llegar a estos lugares, para poder generar perdón, compasión, autocuidado, para volver a amarrarse a la vida desde tomar de la mano su ideación suicida. En otro capítulo tendríamos que hablar, ¿no? Sobre suicidio y ideación suicida y demás. Todo se empieza a complejizar otra vez la historia cuando sus padres trascienden y ella junto con el hermano mayor quedan como albaceas del negocio, pero es en realidad ella quien lo lleva, porque el hermano pues es un poco errante, ¿no? Anda un poco aquí y un poco en otro estado, y luego regresa, y luego va otra vez, y otra vez es como pásame la lana, y el otro así como a razón de qué. O sea, imagínate esto, Ale, tener más de 40 años y seguir viviendo en la misma casa de tu violador, que además es tu hermano y que además mantienes. Sí. Qué raro mantener a alguien abusivo, ¿no? O sea, me hace pensar en el poder que seguiría teniendo sobre ella, o la influencia que seguiría teniendo sobre ella. Es que hay cosas tan ilógicas, ¿no? Como ¿por qué los niños no pondrán límite en ese momento, ¿no? Me imagino toda la confusión. ¿Y qué pedo con los límites, no? Hasta siendo adultos, no es así de, güey, ahora sí tengo poder, ahora sí soy un adulto. Es más, yo administro los recursos y me extraña, ¿por qué no lo mandó a la chingada, no? Son grandes incógnitas. Por años me brincaba y insisto, luego fuimos desmenuzando muchos pedacitos. Fuimos viendo las consecuencias de todo esto.
Parte de tratamiento que he llevado han sido las constelaciones familiares, ¿no? Donde han surgido diferentes aristas, ¿no? de este tema. Y claro, una gran pregunta es ¿y qué pasa con los límites? Pues una parte nos la deja ver en su corporalidad, ¿no? O sea, Sí, justo A ver. positivas. acércate si tengo este tamaño y además traigo un bastón. Ya ves, tengo un bastón divino que trae una arma blanca en la punta, ¿no? Muy gótico. Es una mujer muy robusta. O sea, hoy no te la acercas fácil, a pesar de todos los problemas fisiológicos que tiene, ¿no? Y que le cuesta trabajo andar y sostenerse. Yo creo que si la agarras enojada, te desbarata. Sí, un cuerpecito así es bueno para poner límites, ¿no? Exactamente. El sobrepeso, la obesidad es multifactorial. El espacio, ¿no? Si yo tengo este radio, no te vas a acercar. No te vas a acercar. Pero fíjate que aún así ella tocaba mucho miedo. Por esta zona hace muchos años hubo un violador muy famoso, ¿no? Inclusive ha salido en podcasts estos que hablan de casos en cárceles y así. Y recuerdo que uno de los temas de terapia una vez fue: es que está el violador de la ruta no sé cuál. Y pues yo a veces uso transporte público, que tal que llega y me agarra, ¿no? A mí me generaba mucha ternura porque decía, bueno, lo más probable es que no te vaya a tomar a ti, va a buscar a una muchacha más jovencita, más finita, más vulnerable. Pero ella seguía sintiendo este temor de que cualquier hijo de vecino se le hiciera fácil llegar y tomarla. Sí. Y me voy a adelantar bastante en el tiempo porque quiero que revisemos temas del abuso sexual, de la violación como tal, más allá de este caso. Pero quiero honrar esta historia que me fue compartida. Cuando empezó a trabajar, cuando salió el tema de la deserción suicida, cuando empezó a poder mirar a su familia, ponerle etiqueta, ¿no? A lo que estaba sucediendo, sostener y sostenerse de su hermana, ¿no? Porque además, siendo la hermana esquizofrénica, ella es quien se hace cargo hoy por hoy de ella y tiene unos brotes bien complicados. Claro, este cuerpo también le ayuda a sostener, ¿no? Toda esta carga familiar. Ha empezado, ¿no? a darse permiso de decir, me voy a ir de vacaciones, me voy a ir a un concierto, pues ahí les dejo comida online y que vayan y coman si quieren, si pueden, si no, no. Pero quizás el punto clave fue cuando, teniendo yo otra paciente con otra historia de terror, que probablemente también se merezca todo un episodio para ser narrada, pero también siendo víctima de violación recurrente durante muchos años de su hermano. Cuando yo empiezo a hacer este cruce de las historias, ella se da permiso de decir, le quiero contar a tu otra paciente mi historia. Y lo empezó a destapar, y a descubrir y a hablar. Cuando dejó de ser un secreto, hubo una notoria mejoría en la relación de ella con ella para empezar. A ver, ahí me perdí un poquito cuando te dijo, le quiero contar a otra paciente mi historia. Eso me interesa mucho, pero yo como especialista en terapia de grupos, pues justo en el grupo eso se hace, pero ¿de dónde salió la otra paciente? No sé si me perdí eso. Ahí me diste. Es una paciente mía y parte a veces de mi trabajo es poder mostrar otras historias, mucho como las hacemos aquí. O sea, no te estoy diciendo ni quién es ni dónde vive, ¿verdad? Pero la historia sí. Porque había lugares de cruces, porque había encuentros, porque había información que me era muy lógica que les era de utilidad una a la otra. Hasta que una decidió decir, oye, a mí me gustaría. Y hizo un relato precioso, como una carta de apoyo de, ¿sabes qué? A mí también me pasó y me sentí así y lo viví así. Claro. Y lo estoy empezando a abrir, te lo quiero abrir a ti. Estamos juntas en esto. Donde no me voy a sentir juzgada, ¿no? Y quiero que si estoy yo medio pasito delante de ti, porque la diferencia del tratamiento pues ya era mucha. Okay. Y si algo de lo que a mí me pasó te puede servir a ti, es para ti, es tuyo. Al cabo de los últimos
últimos años se ha dedicado a escribir una novela alrededor de toda su historia, que yo espero algún día nos comparta y inclusive quizás pueda venir quizás puedas venir a este espacio hermoso, ¿no? Y contarnos tú en tu propia voz esta historia, que si hoy me permito a poner algunos de los detalles, algunos, que no todos, es porque creo que es importantísimo darle visualización a que el tema del abuso sexual es mucho más común de lo que parece. Ya lo decías tú, si sales a la calle, si estás en una fiesta, si estás en el transporte público y empiezas a contar cabecitas, es algo así como 1 de cada 4 ha vivido abuso sexual. Y el 30% de las personas que han sufrido abuso sexual ha sido por parte de un familiar. Es terrible. ¿Cómo es en el lugar donde yo más segura debería de estar? Es el lugar donde más me tengo que cuidar. Sí. Y que tenerlo en secreto solo nos deja más vulnerables, ¿no? Como cuando hablamos del aborto es, bueno, y ya estoy metiendo otros temas, pero para mí es muy normal que cuando el adulto que debería apoyar se entera, también lo calla. O sea, como si el papá, la mamá se avergonzaran de que esto hubiera pasado o fuera algo inasimilable o fuera un conflicto demasiado cabrón como para atravesarlo. Entonces dicen, no, mijita, eso no pasó. O mira, pues ya fue una vez, eso no pasa nada. O pues nada más soy indiferente a ti, ¿no? Ok, báñate. Así una vez recuerdo un relato, ¿no? Que su mamá dice, ok, mira, tú no hables nada de esto, tú solo báñate, así, con sangre y todo, la niña y así, y ya, que todo eso se cayó, se cerró, ¿no? Y eso solo te deja más vulnerable, ¿no? Pero bueno, no sé si vas a seguir con otros cachos de la historia, ¿vale? No sé, te gustaría saber otros cachos de la historia. Yo siento que es suficiente y que podríamos ir justo como a en generales que suele pasar, ¿no? Sí. Sí, porque justo este es un espacio para hablar de lo que realmente ocurre en las relaciones y si tú tal vez te sientes identificado con algo de esto, identificada con algo de esto, pues creo que ya le diste un gran recurso, ¿no? Y me recuerda justo al caso de Berreno, compartirlo, hablarlo, esto nos hace menos vulnerables, nos hace tenerlos más conscientes. El tema de los límites, ¿por qué no nos los ponemos, no? ¿Por qué no se los ponemos al otro? ¿A qué edad es más fácil poner límites? ¿Y por qué? A mí me llama mucho la atención. ¿Por qué Meg, que es el nombre que tenemos para esta persona, nuestro nombre raro, ¿por qué Meg no puso límites ya de adulta? O si sí los puso. Bueno, de la historia eso a mí me daría curiosidad. ¿Con cuántas cosas tú que nos estás escuchando te podrías identificar? Y si no te ha pasado, te podrías imaginar. Creo que a mí la duda que me surge de esto que hablas es ¿por qué pasa? ¿No? O sea, ¿cómo puede ser tan frecuente? Y algo que toca muchísimo a las víctimas de abuso sexual es esto fue mi culpa, esto fue mi responsabilidad, ¿por qué no puso un límite? ¿No? Y es que historias tengo para echar hacia arriba, qué cosa más triste. Culpa y vergüenza, ¿no? Vergüenza, porque si yo no te pude poner el límite, yo no fui el Alejandro que debía haber sido, o no soy el Alejandro que debería de ser. Cuando en realidad, sobre todo cuando estamos hablando de niños pequeñitos, el niño solamente quiere atención, quiere cariñito, quiere cuidado, quiere apapacho, quiere juego. Y casi si se lo ofreces de cualquier manera, te lo va a tomar. Sobre todo si por alguna razón los papás no están muy presentes o muy capacitados, ¿no? para dar esta parte que el niño necesita. Muchas veces como papás nos enfocamos, y quizás sobre todo las mamás, en oye, pero si estoy súper pendiente, ¿no? Lo levanto, le hago un desayuno saludable, lo llevo a la escuela, lo hago la tarea, lo llevo a clases extraescolares, o puedo poner un ratito, pero también plancho y lavo su ropa y lo meto a bañar y lo doy de cenar. Claro que estoy pendiente. Pero al niño le importa 2 cacahuates. O sea, ningún niño llega a la escuela diciendo que agradeces a mi mamá.
que me plancha la ropa y me queda a comer saludable. No, Eso hay que ser un niño muy moralista. O sea, el niño lo que quiere es: mamá juega conmigo, papá juega conmigo. Entonces tengo una figura que dice: vamos a jugar, y te va explicando el juego. Lo más probable es que digas que sí. Pocas veces son forzados a jugar, normalmente son manipulados y después son amenazados. Exacto. ¿No? Y en esta amenaza es: nadie te va a creer. Si tú cuentas, algo muy malo te va a pasar a ti o a alguien que quieres, ¿no? Desde tu peluche hasta tu mamá. Una extorsión, me recuerdo así los policías cuando te extorsionan, ¿no? Y algo así, dices algo y así de, ay. Sí. Y es muy confuso para el niño porque es como, o sea, sí jugamos, pero no jugamos, pero estaba bien o estaba mal, me dolió, no me dolió. Estoy hablando de una violación donde hay una penetración, pero ¿qué pasa si no hay penetración? ¿Qué pasa si el abuso consiste en mirarse, acariciarse, bañarse juntos? ¿No? Sí, como adulto es confuso. Como adulto es confuso darle nombre así a cuando es abuso, ¿no? Y cuando es violación y así. Tenemos que categorizar, poner nombres a cada cosa, y un niño que ni siquiera conoce estas palabras, que apenas está descubriendo su cuerpo, nos dice, yo, por ejemplo, de niño no era pudoroso, creo que es normal, y niño me refiero así en kinder, ¿no? Kinder o los primeros años de la primaria. Y sin embargo, si me hubieran tocado, no sé, alguna miss o algo así, la nanita, porque me acuerdo que mi uniforme era de overol y me tenía que desabotonar, y para mí era muy difícil desabotonarme en kinder. Entonces había una nanita que nos ayudaba a desabotonarnos, ¿no? Si ella me hubiera tocado, yo hubiera sentido así como que algo está raro aquí, pero justo confundido, ¿no? ¿Está bien o mal? De hecho, yo tengo un cuento de que yo justo una vez no estaba la nanita, me los quité, pero ya abrochármelos me fue imposible. Y lo más lógico, dentro de mi lógica de niño, fue encuerarme por completo y llegar a salón encuerado. Eso no estaba mal para mí, hasta que la maestra me vio así y abrió los ojos, que tengo varios recuerdos y llamaron a mi mamá y lo que sea, ¿no? Imagínate ese nivel de inocencia. Sí, creo que muchas veces lo que sucede es que estas personas, estas víctimas, se enteran que sufrieron abuso sexual después, exacto. Y que está catalogado como, y es terrible, o sea, y no quiere decir que no lo sean, pero sí la forma en la que me cuento el cuento, ¿no? La narrativa del evento influye mucho en la experiencia del mismo. Y que como padres, como tutores, no estamos tampoco capacitados para tomar estas historias, filtrarlas y devolverlas lo más saludablemente posible, ¿no? Y entonces, pues pasa esto que ya hablabas, como, ya pasó, mejor de esto no hablamos, seguro lo soñaste, ¿no? Estaban jugando, no lo tomes tan a pecho, por favor no se lo cuentes a nadie, o si lo cuentas, tal cosa va a pasar. Entonces, volvemos a lo mismo, es tan complejo. Y amenazante. Y amenazante, claro. En la historia de Meg, gente que no tengo tan claro si hubo algún punto, pero me da la impresión de que no, de que sus padres trascendieron sin que ella pudiera hablar con ellos. Que no quiere decir que los padres no lo supieran, o sea, yo eso lo pongo en duda, pero ella nunca se permitió hablar con sus papás. ¿Hasta el día de hoy o en aquel año y entonces? Pues yo no sé si hoy, con sus padres trascendidos, ha tomado el tiempo de ritualizar y tener un espacio como el que hablábamos en otro capítulo, ¿no? Si no lo viste, tenemos un capítulo de qué pasa cuando ambos de mis padres mueren. Y hablamos, ¿no? De que puedes seguir teniendo una relación con tus padres, puedes seguir teniendo este contacto, recomodarlos, hablar con ellos de otra manera. No sé si él lo ha hecho de esa manera, pero sé que mientras estuvieron vivos, nunca se permitió tocar el tema con ellos. Pues cada quien, ¿no? O sea,
de entrada diría, pues ahí hay un asunto inconcluso, ¿no? Algo que no se cerró o algo que necesitaba decir. Aunque pues tú la conoces, ¿qué tanto habrá sido su necesidad? Es muy probable que más bien, igual lo miro mucho. Tengo otro caso así terrible donde el hermano la violó durante años, la madre lo sabía, el sacerdote / psiquiatra de esa paciente lo sabía y todos estaban confabulados en no contarle al padre porque pobrecito del papá, ¿qué iba a pasar si se enteraba? Creo que este es un factor común y recurrente. Tengo que cuidarlos. O sea, ya está muy mal que me pase a mí, pero estaría peor que también les esté pasando a ellos, ¿no? Y que hay un deseo real del pequeño de cuidar a los padres. De hecho, desde la terapia sistémica esto se explica y es el pan nuestro de cada día. Los pequeños tienden a cuidar a los padres, a veces porque son reclutados y otras veces se autorreclutan, así, no te preocupes, mejor que me pase a mí que te pase a mí. Y un poco como en la terapia con animales, tampoco parte de un lugar súper altruista. Es que si tú eres mi guardián, si tú eres mi cuidador y te pasa algo, pues me pasa algo peor a mí. Entonces trato de cuidarte para que me cuides. Ay, qué cosa más horrible. Sí, me tengo que ganar tu cuidado cuidándote, ¿no? Y oye, hablando de otros factores comunes, yo le añado suicidio, que lo mencionaste. Sí me ha pasado pacientes con estos relatos. En este momento, Alex, yo me quería quitar la vida. Y no en el momento de la violación, sino después. Secuelas y secuelas y secuelas. Me quiero quitar la vida. Y te iba a decir otro. Hipersexualidad. Y ellos me mencionan, es que fui muy estimulado en este momento. Hay pacientes que también me hablan de que sí, su cuerpo respondió, que sí disfrutaron, tal vez no emocionalmente, tal vez no era un lugar de, ay, qué padre este juego, ¿no? ¿Qué está pasando? No es un lugar desde una total confusión, desde más bien una angustia, una ansiedad de qué chingados está pasando, y esto se está sintiendo rico, y la culpa de que esto se esté sintiendo rico, porque el cuerpo responde. Sí, claro, el cuero es cuero, ¿no? Tú acaricias y se siente rico. Ajá, y esa disonancia, ¿no? De que yo emocionalmente estoy en un lugar amenazante, lleno de riesgo, y por otro lado mi cuerpo está sintiendo placer, y esto aparte moralmente está súper mal, y no lo entiendo, o sea. Entonces ya te puse otros tres, es esto de suicidio, de me quiero quitar la vida, esto de estoy hiperestimulado, y esto de qué culpa que esto me estimule placenteramente. Le puedes sumar ahí trastornos de identidad. Y se me fue la punta de la lengua. Trastornos alimenticios. Es hiper común. Terapia de gordos. Terapia de gordos. Sí. Y podrían no estar gordos, pero me pasa todo el tiempo. Ha habido pacientes que no me lo ponen, que no me lo dan, porque justo vas así de check, y dices, seguro hay historia de abuso. Y cuando le rascas de tantito, brinca la historia de abuso. Y sí, trastornos alimenticios suele ser un lugar recurrente de algo pasó. Y muchas veces, así como está la hipersexualización, también está como querer desvanecer mi cuerpo, ¿no? Entonces, o lo hago gigante para protegerme y para que no te guste y para que no se te antoje, o me empiezo a disfrazar de un fantasma vivo, ¿no? Sudaderotas, cuellos de tortuga, metáforos de cuello. O sea, no quiero que mires este cuerpo, que se te pueda antojar, que a mí no me gustó. Entonces, quizás de las cosas más duras del abuso sexual es que en mi experiencia es una de las experiencias que más secuelas deja a lo largo del tiempo. Incluso hay estudios de cómo modifica las estructuras cerebrales. Hay una modificación
del cerebro, particularmente en la amígdala, que es esta estructura que nos ayuda a cuidarnos, que se dispara. Y llevas el mundo de otra manera y no regresa al lugar donde estaba. Sí, es como una ansiedad orgánica, por así decirlo, ¿no? Así como un sistema de hiperalerta sostenida, ¿no? Todo el tiempo. Otra de las cosas que se mira con frecuencia es estar buscando constantemente, evidentemente de forma inconsciente, espacios o personas abusivas. El abuso se mantiene en el tiempo. Pues lo que yo conozco. Y también pareciera que hay como esta necesidad de aprender a poner el límite. Entonces me vuelvo a poner en estas situaciones a ver si algún día conecto y digo, a la chingada, hasta aquí, nadie más me vuelve a gritar, tocar, amenazar, sobajar. Es súper común también. ¿Y esto desde dónde será? Porque esto sí es más lejano para mí o no lo había pensado, desde la vergüenza, en aquel momento no lo hice y ahora, sí, no voy a repetir esta historia, pero para no repetirla necesito que empiece igual, para hacerla distinta. A mí se me ocurre desde la vergüenza, pero ¿a ti qué se te ocurre? ¿Desde dónde nos ponemos en esta misma situación para intentar cambiarla? Creo que no digo que no sea desde la vergüenza, creo que le podemos sumar la impotencia. Como en una intención de recuperar mi poder. De recuperar mi poder. Te voy a contar no otro pedacito de esta historia, sino un pedacito de otra historia. Una de estas pacientes que llegó sin decirme mayor cosa, tarará, estamos en terapia con animales, empezamos a hablar del trabajo y le pongo yo un ejercicio muy sencillo. Le pido que abra la puerta del consultorio y yo iba a llamar a uno de mis perros de terapia. Luisa era una cruza de pitbull con una energía así bárbara y brutal, divina, que nada se le atoraba. O sea, para entrar al consultorio hay que pasar una reja de 1,60, era un perrito de 40 centímetros y la saltaba. No, de verdad nada se le atoraba, pero era súper educada. Entonces, si tú le decías, siéntate, se sentaba. Y entonces, digo, este ejercicio es muy sencillo. Yo voy a abrir la puerta y tú no vas a permitir que Luisa pase. No la puedes tocar, no la puedes patear, no la puedes agredir. Fuera de eso, ingéniatelas. Y a la hora que abrimos la puerta, se pone como un energúmeno, ¿vale? ¡Quieta! ¡Que no entres! ¡Te lo prohíbo! ¡No eres un paso más! Y de repente, ¡pra! Rompe el llanto. Fue así de, ¿qué pasó? Cerramos la puerta, volvemos a nuestro espacio terapéutico y entonces surge, es que cuando yo era pequeña, mi hermano me espiaba cuando yo me bañaba. Eso es abuso sexual. Otra vez entre hermanos. Y el relato era, y yo no pude hacer nada. Yo no le pude decir que no entrara, que cerrara la puerta, que se fuera, que me dejara en paz. Y denotan este asunto de esta reacción exacerbada a un ejercicio completamente inocuo de decirle no abras la puerta. ¿Qué hicimos después de eso? Porque el tema era un tema con su jefe. Fue llevarla de ese momento de pequeñita a sus 30 y tantos, cuando nos veíamos. Sí, oye, hoy eres una mujer, hoy tienes, porque yo soy psicóloga, hoy tienes historia de psicología, hoy has trabajado esto, hoy vives independiente, hoy Es una adulta. Es una adulta. Y pudimos terminar el ejercicio en cambiar la puerta y con una voz firme le dije a Luisa que no entrara. Y Luisa no entró. Y después hicieron las paces y, perdón, para los animalistas que digan, ¡ay, eso es abuso y tortura al pobre perro! Era un perro especializado en terapia, ya les explicaremos, y sé que ha salido a cuento, ¿no?, en muchas sesiones, qué características tiene que tener un perro para trabajar de esa forma, pero sí, por supuesto que también se atendió la emocionalidad de Luisa y su bienestar y todas estas partes, aunque ella estaba trabajando y era divina haciendo su trabajo. Oye, Ale, y me da curiosidad, yo también estudié con Ale en psicoterapia asistida con animales hace unos años, ella fue mi profesora
Y algo maravilloso de la terapia con animales es que el animal también revela mucha información de lo que está pasando, de la relación con la persona en el ambiente terapéutico, ¿no? A mí me da curiosidad cómo reaccionó Luisa cuando hay esta explosión de límites, por así decirlo, cuando le dijo detente, cuando le empezó a gritar que rompe en llanto. ¿Hubo alguna reacción de Luisa? Fíjate que yo, curiosamente, para Luisa fue como... Claro, estoy antropomorfizando, ¿no? Darle una característica humana a algo que no es humano, ¿no? Pero un poco la expresión de Luisa era como de... ¿Qué le pasa a esta loca? Okay. Me acuerdo perfecto que ni siquiera estaba haciendo el intento por entrar. Eso era como otra de las cosas que hacía que no chocara el odio con el video, porque Luisa, a pesar de ser como muy de con permiso me voy a meter, o sea, después del primer grito que le doy me cara como de ¿qué está pasando? Esto no lo entiendo. No se retiró, pero tampoco insistió en entrar. Más bien había como mucha sorpresa, ¿no? A mí nadie me trata así, ¿qué es esto? Pero bueno, o sea, esto surgía de qué otras cosas, de dónde explicamos, ¿no? Que vaya asociando este asunto de estar buscando espacios abusivos. Creo que es esta parte de generar un ajuste creativo en algún momento, de poder hacer diferentes las cosas y autoactualizar que soy capaz de poner un límite ahora cuando antes no lo pude hacer. El problema de esto es que dicho así suena muy fácil. Cuando es inconsciente, no tengo esa herramienta, no tengo esa posibilidad de actualizarme, no tengo esta línea del tiempo que me diga, cuando era chiquitita no pude, ahora que soy grande sí, ¿no? Y además ir a hablar con la pequeña y decirle, tranquila, ahora yo te cuido, ahora yo pongo el límite, ¿no? Ahora nadie más va a volver a tocarte a ti, o nadie más te va a mirar sin consentimiento, mucho menos nadie más va a penetrar en ninguna de tus cavidades. Es sumamente complejo el tratamiento de esto y mucho parte del silencio, ¿no? Creo que hoy, y seguramente vamos a tener que hacer una segunda, tercera, tal vez una cuarta parte de este tema, Ale, pero hoy quiero que el acento esté en lo importante que es romper el silencio. Tú que me estás viendo, quiero que sepas que no hay estadísticas fidedignas de cuántas personas han sido víctimas de abuso sexual, porque el gran problema es que no hay denuncia. Al año 2021 hablaba de que en México había 22.410 casos, pero se hace la nota de, pero no sabemos, porque no hay denuncia, porque permanece en silencio, porque es un secreto, porque hay vergüenza, porque hay complicidad del entorno social / familiar para que esto siga sucediendo. Y en algún punto se tiene que romper. Pues me deja pensando mucho en otra variante más. Y con esto igual vamos cerrando, pues se nos va acabando el tiempo, pero es algo biopsicosocial, ¿no? Algo que nos afecta biológicamente, psicológicamente, pero también la sociedad no apoya mucho esto, ¿no? No apoya mucho esto. Vivimos en un mundo que no está muy hecho para estas denuncias. Y me gusta pensar que ahorita que lo hablamos en el programa, justo lo estamos hablando. Estamos haciendo igual un mundo donde esto se puede hablar más abiertamente. Así que quisiera ir cerrando también como que este es un recurso, ¿no? Hablar de esto. Y si tus papás no te escucharon, tal vez haya alguien como tú que esté compartiendo la misma historia, ¿no? Como en el caso de Meg, pues apoyarnos entre los que, bueno, no me incluyo, ¿no? Lo digo nada más como porque es más fácil decirlo así. Si a mí me está pasando esto y a ti te está pasando esto, es más fácil afrontarlo juntos. No nos quedemos solos en esto, aunque papá y mamá no nos hayan apoyado, ¿vale? Me acabas de recordar, hay un libro, no sé cuántas veces lo han editado, que hay varias ediciones, que se llama Te quiero vida. Es un libro que de hecho me regaló
Y son varios autores, son varias historias cortas, verdaderas, escritas por sus propios protagonistas, de diferentes historias de terror, porque estas son las verdaderas historias de terror. Y el libro expresa, ¿no? Como léelo y libéralo para que alguien más lo pueda leer, ¿no? Seguramente lo encontrarás por ahí en algunas librerías, o quizás ahora que estás escuchando el podcast, entre, ¿no?, a tu campo. Si te lo encuentras, dale una leída, porque así como hubo alguien que se atrevió a escribir su historia, deberíamos haber otros que nos atreviéramos a leerlas y escucharlas y darles este espacio. Yo quisiera proponerte, Ale, sé que no lo tenemos ahí en nuestra lista, pero que nos sentemos a trazar, ¿no?, algunos otros de nuestros casos, porque le has dado a un clavo primordial. Esto es biopsicosocial. Yo inclusive diría biopsicosocioespiritual, ¿no? O sea, sí, ya sé. Abarca muchísimos espacios. Y hoy creo que solamente lo hicimos así. Sí. Sí, de hecho hablamos del hermano, pero pues, la mayoría de los casos que yo he visto, y lo más normal o lo más sí, común, es que sea un adulto, ¿no? Un adulto. Tú ahorita pusiste el hermano, que es algo igual bastante común, sin embargo no lo que yo me imaginaba de entrada, y muchos otros casos así que no te imaginas. Sí, quisiera entrar a más casos, quisiera abordar otras partes, ¿no? La parte biológica, ¿no? ¿Por qué sucede? No, si eso es normal, no es normal, es común, no es común. Esto de cómo responde el cuerpo, ¿no? ¿Por qué me agrada esto si emocionalmente estoy siendo amenazado, ¿no? Exactamente, ¿no? Entrarle un poco más a los factores sociales. Hay muchas cosas que sostienen que esto suceda y normalmente se entretejen pues en todo un constructo social que no tiene suficientes recursos para que esto no pase. O sea, claro, sí hay muchas cosas. Cuando toda la familia vive junta en la misma casa, pues te quedas sola con el tío todas las tardes, ¿no? Sí, mamá trabaja, papá trabaja, y ¿quién me cuida? Dormimos todos en el mismo cuarto, así toda la familia. Hay posibilidades de ver, ¿no?, el acto sexual entre mayores, me da curiosidad, sí. ¿no? Soy el primo y el... O sea, hay demasiados factores. Demasiados para abarcarse en un solo capítulo. Entonces yo te invito a que nos sentemos a planear segunda, tercera, cuarta parte, todas las partes que hagan falta para hablar de esto. Y antes de cerrar, amigos, recuerda, este espacio es tuyo, ¿no? Compártenos tus historias, haznos llegar tus opiniones sobre los capítulos, ponnos qué otros temas te gustaría que habláramos, porque al final, pues insisto, este espacio es para ti, así que no olvides picar el botón, suscribirte, dejar comentarios y sobre todo, compartir ese capítulo con esta persona que tú sabes o intuyes que necesita escuchar. Así es, Ale. Y hablando de lo biopsicosocial, estaba pensando en qué pasa con esto de la identidad sexual y es bien complejo, ¿no? Género, preferencia. Tú que ahorita estás esperando un pequeño y tienes 2 pequeñitos, ¿qué pasa también en terapia cuando un joven, adolescente, pequeño o alguien que se está descubriendo está pensando, está definiéndose trans? ¿Cómo lo vivirá la familia? ¿Cómo lo vivirá él dentro de la familia? ¿Cómo lo vive él y la familia dentro del consultorio, ¿no? ¿Cómo lo vive el terapeuta? Uy, vale. ¿No? Ese es otro tema que no sé si nos va a dar chance de revisarlo en una sola sesión. Me acabas de llevar así en 3 palabras para miles de ideas, entre esas que el abuso sexual en la relación también juega un rol importante, ¿no?, en el tema de la identidad de género. Y yo por mí, de aquí nos seguíamos, pero no nos va a contar la cámara, ni la pila, ni el té, ni el tiempo. Hablemos de ello en el próximo episodio. ¿Te late? Vale, entonces todos, todas, nos vemos en el próximo episodio. Esto fue Terapia.